¿Cuánto tiempo tenemos para que aparezca otra pandemia? Cada cierto tiempo aparece una nueva alarma sanitaria. Hace poco fue el brote de antivirus vinculado al crucero MD Hondius, con casos confirmados de virus Andes, personas fallecidas y pasajeros bajo seguimiento internacional. La OMS reportó varios casos, incluyendo muertes, y todos los casos confirmados correspondían a estas variantes. Esto es Otro Lado Otrora, y hoy vamos a hablar por qué el mundo sigue creando pandemias. ¿Por qué el mundo sigue creando pandemias? Capitalismo, ciudades y destrucción ambiental. La OMS ha aclarado que el riesgo para la población sigue siendo muy bajo, pero el caso volvió a activar una memoria que quedó abierta desde el COVID-19. La sensación de que un virus puede viajar más rápido que los sistemas de salud y puede cambiar nuestra normalidad en días. Pero el antivirus aquí es solamente una entrada para hablar de algo mucho más grande. Lo importante no es quedarnos en la noticia del momento, sino entender por qué cada vez aparecen más enfermedades relacionadas con la destrucción ambiental, la expansión urbana, la explotación de ecosistemas, movilidad humana y sistemas de público salud debilitados. El informe del IPBES sobre biodiversidad y pandemias afirma que el cambio del uso del suelo, la expansión agrícola y la urbanización están detrás del más del 30% de los eventos de enfermedades infecciosas emergentes. Es decir, muchas epidemias actuales no aparecen simplemente porque la naturaleza quiso, sino porque hemos alterado profundamente las condiciones ecológicas que regulaban la vida. Entonces la pregunta de fondo es esta: ¿qué tipo de sistema económico y social está creando constantemente condiciones para que aparezcan nuevas pandemias? Porque el problema no es solo el virus, el problema es una forma de vivir, de producir, de consumir y destruir que trata la naturaleza como si fuera una bodega infinita de recursos. Y luego se sorprende cuando esa destrucción regresa en forma de crisis climática, contaminación, enfermedades y fragilidad sanitaria. Capítulo 1. Las pandemias no aparecen de la nada. Durante mucho tiempo se pensó que las epidemias eran tragedias inevitables, casi accidentes naturales imposibles de prevenir, pero hoy la ciencia sanitaria, la ecología política y los estudios sobre biodiversidad muestran algo mucho más complejo. Una epidemia no es solamente un hecho biológico, es también un proceso social, económico y ecológico. El patrón suele repetirse. Primero se destruye o fragmenta un ecosistema, luego muchas especies pierden hábitat, se desplazan o empiezan a convivir de manera más cercana con actividades humanas. Después aumentan los contactos entre fauna silvestre, animales de granja, trabajadores, comunidades, mercados y ciudades. Y finalmente puede ocurrir un salto zoonótico. Un virus que antes circulaba en animales encuentra una vía para pasar a seres humanos. Eso pasó con el virus Nipah en Malasia entre el 98 y el 99. El virus circulaba en murciélagos frugívoros, pero la deforestación, los cambios ambientales y la expansión de granjas porcinas acercaron a los murciélagos a cerdos y humanos. Los cerdos funcionaron como puente entre la fauna silvestre y las personas. El resultado fue un brote grave, con más de 300 personas afectadas y más de 100 muertes. Aquí no apareció simplemente un virus raro, apareció una ruta de transmisión creada por una forma concreta de ocupar territorios y producir alimentos. Algo parecido se puede observar con el ébola. En varios brotes, el riesgo de transmisión se ha relacionado con el contacto humano con fauna silvestre, la entrada en zonas de bosque, la caza o manipulación de animales infectados y sistemas de salud locales con poca capacidad de respuesta. No se trata de culpar moralmente a comunidades empobrecidas, sino de entender que la pobreza, la pérdida de bosques, la expansión humana y la falta de alternativas económicas crean condiciones donde un salto biológico puede convertirse en tragedia social. El SARS de 2002 y 2003 mostró otro punto clave. Los mercados de animales vivos y el comercio de fauna pueden crear espacios donde distintas especies estresadas y hacinadas entran en contacto con humanos. Allí los virus pueden circular, mutar y cruzar barreras biológicas. Y luego el COVID-19 mostró otro extremo. Un mundo hiperconectado con vuelos internacionales, ciudades densas y economías globalizadas pueden convertir un brote local en una crisis planetaria en muy poco tiempo. Por eso la idea central es sencilla. Los virus existen, pero no se expanden solos. Se expanden dentro de condiciones históricas concretas y esas condiciones tienen que ver cómo destruimos ecosistemas, cómo producimos alimentos, cómo urbanizamos, cómo viajamos, cómo trabajamos y cómo organizamos nuestros sistemas de salud. Capítulo 2. Capitalismo, crecimiento infinito en un planeta finito. Hablar de capitalismo no significa que el capitalismo
inventó los virus. Los virus existen mucho antes que cualquier sistema económico moderno. Lo que sí podemos decir es que el capitalismo actual multiplica las condiciones para que esos virus aparezcan, salten entre especies y se expandan. El capitalismo moderno necesita crecimiento permanente, necesita extraer más, producir más, vender más, consumir más y expandirse hacia nuevos territorios. Bajo esa lógica, la naturaleza deja de ser entendida como condición de vida y pasa a verse como recurso, materia prima o factor de producción. El bosque se vuelve madera, la montaña se vuelve minería, el río se vuelve energía o desecho y la tierra se vuelve mercancía. Los datos muestran que esta transformación no es pequeña. Según IPBES, alrededor de 1 millón de especies animales y vegetales están amenazadas de extinción, muchas de ellas en las próximas décadas. El mismo diagnóstico señala que el 75% de los ambientes terrestres y cerca del 66% de los ambientes marítimos han sido significativamente alterados por acciones humanas. No estamos hablando de un daño marginal, estamos hablando de una reorganización profunda de la vida en el planeta. Si queremos ver la marca del capitalismo industrial, basta mirar el CO2. Antes de la revolución industrial, la concentración de dióxido de carbono se mantuvo cerca de 280 partes por millón durante miles de años. En mayo del 2024 llegó a 427 partes por millón, un récord asociado principalmente a actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Es decir, desde la industrialización hemos alterado la composición química de la atmósfera. Aquí sirve el concepto de fractura metabólica trabajado por John Foster. La idea es que el capitalismo rompe los ciclos entre sociedad y naturaleza. Extraen recursos de un lado, concentran riquezas en otro y genera residuos en otro. Y actúa como si esas consecuencias no fueran a regresar, pero regresan como contaminación, crisis climática, pérdida de biodiversidad, escasez de agua, enfermedades respiratorias, inseguridad alimentaria y también nuevas condiciones para epidemias. Y cuando hablamos de capitalismo actual, también hay que hablar de su rostro político más negacionista. En los últimos años, líderes como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Javier Milei han negado, minimizado o atacado la agenda climática y ambiental. Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París. Bolsonaro debilitó controles ambientales mientras la Amazonía enfrentaba altos niveles de deforestación. Y Milei ha cuestionado abiertamente las políticas climáticas y el rol regulador del Estado. Este negacionismo no es solo una opinión. Cuando llega al poder, debilita la prevención, deslegitima la ciencia y acelera daños que después se pagan socialmente. Capítulo 3. Hiperurbanización. Las ciudades también enferman. Muchas enfermedades suelen surgir en zonas rurales, selváticas o fronteras ecológicas destruidas, pero se vuelven mucho más peligrosas cuando llegan a ciudades densas, desiguales y mal planificadas. La ciudad moderna no es solo un lugar donde vive gente, es una máquina de concentración. Concentra transporte, residuos, mercado, turismo, pobreza, riqueza, fábricas, aeropuertos, hospitales y consumo con trabajo precario. La urbanización global ha crecido de forma enorme. Según Naciones Unidas, en 1950 solo el 30% de la población vivía en áreas urbanas. Para el 2018 ya era el 55% y se proyecta que para el 2050 será el 68%. Eso significa que la humanidad se está concentrando cada vez más en espacios urbanos, muchas veces sin planificación suficiente, con periferias precarizadas, transporte saturado, contaminación y desigualdad territorial. Desde la sociología urbana esto es fundamental. Una epidemia no se mueve solamente por biología, sino por círculos urbanos. Un virus puede saltar de una zona deforestada, viajar por una carretera, llegar a un mercado, entrar a una ciudad, pasar por un aeropuerto y circular internacionalmente. La ciudad convierte un brote localizado en una red de contactos. Y cuando esa ciudad está marcada por hacinamiento, informalidad laboral y desigualdad, el impacto es mucho más fuerte. El COVID lo mostró con claridad. Las personas con recursos pudieron aislarse, trabajar desde casa y acceder a atención médica privada. Las personas más empobrecidas tuvieron que seguir saliendo a trabajar, tomar transporte público, vivir en espacios pequeños y atenderse tarde. La enfermedad podía ser la misma, pero las condiciones para enfrentarla eran completamente distintas. Aquí aparece el concepto de vulnerabilidad y desigualdad estructural. No todas las personas enfrentan una enfermedad desde el mismo punto de partida. La pobreza, el empleo informal, la mala alimentación,
depresión, la contaminación, la vivienda precaria y el acceso desigual a la salud aumenta la exposición y reduce la capacidad de respuesta. Además, la ciudad capitalista también produce enfermedad cotidiana, produce estrés crónico, sedentarismo, ansiedad, contaminación, mala alimentación y agotamiento. No es casual que muchas personas lleguen a una emergencia sanitaria ya debilitadas por su forma de vida. Una sociedad enferma todos los días enfrenta peor cualquier pandemia. Capítulo 4. Sin salud pública, la catástrofe es peor. Durante décadas se repitió que lo público era ineficiente, lento o innecesario, pero la pandemia mostró algo evidente. Sin sistemas públicos de salud, millones de personas habrían quedado totalmente abandonadas. El problema no es que exista lo público. El problema es que muchas veces ha sido debilitado, desfinanciado y desprestigiado para luego justificar su privatización. América Latina salió del COVID con heridas profundas, sistemas sanitarios presionados, personal médico agotado, desigualdad persistente y millones de personas con dificultades para acceder a atención médica oportuna. En 2024, la CEPAL y la OPS insistieron en la urgencia de invertir en sistemas de salud en América Latina y el Caribe para reducir desigualdades y avanzar hacia sistemas más resilientes. En Ecuador esta discusión es todavía más concreta. En los últimos años se han reportado hospitales saturados, falta de medicamentos, retrasos en atención, familias endeudadas y pacientes dependiendo de compras privadas para poder continuar sus tratamientos. La crisis sanitaria no demuestra que lo público no sirve, demuestra que un sistema público debilitado durante años termina colapsando cuando más se lo necesita. Y esto conecta directamente con futuras epidemias. Una nueva enfermedad no llega a una sociedad ideal. Llega a hospitales con falta de insumos, médicos agotados, familias endeudadas, farmacias caras y personas con enfermedades crónicas mal atendidas. El problema no es solamente el virus que viene, el problema es que el cuerpo social debilitado lo recibe y no puede responder. La pandemia también nos recordó que la salud pública no es caridad ni gasto inútil. Es infraestructura de supervivencia colectiva. Si se debilita, quienes más pagan las consecuencias son las personas empobrecidas, las que viven en periferias, las que trabajan en la informalidad y las que no pueden convertir su casa en oficina ni su enfermedad en descanso. Capítulo 5. La tecnología no reemplaza la prevención. Aquí hay una contradicción central del capitalismo contemporáneo. Por un lado, producen tecnologías impresionantes. Las vacunas contra el COVID salvaron millones de vidas y demostraron una enorme capacidad científica. Frente a futuras pandemias, probablemente volveremos a ver respuestas tecnológicas rápidas, vacunas, pruebas diagnósticas, tratamientos, inteligencia artificial aplicada a la salud y vigilancia epidemiológica. Pero al mismo tiempo, las causas estructurales que producen el riesgo siguen intactas. Seguimos destruyendo bosques, expandiendo ciudades sin planificación, contaminando ríos, debilitando sistemas públicos, produciendo alimentos ultraprocesados y viviendo bajo estrés permanente. Entonces la tecnología termina funcionando muchas veces como un parche brillante dentro de un sistema que sigue generando heridas. El problema no son las vacunas, el problema es creer que la vacuna reemplaza la prevención ecológica y social. Es como si una casa se incendiara todos los años y nuestra única preocupación fuera fabricar extintores más modernos, pero nadie quiere revisar por qué la casa se sigue incendiando. Además, el COVID mostró que incluso la tecnología se distribuye de manera desigual. Hubo países con acceso temprano a vacunas y otros que esperaron mucho más. Hubo farmacéuticas con ganancias enormes, estados endeudados, poblaciones confundidas por desinformación y sociedades que terminaron dependiendo de soluciones de emergencia porque no habían invertido lo suficiente en prevención. Entonces sí, la tecnología puede salvar vidas, pero no puede reconstruir un bosque destruido, no puede reemplazar una alimentación digna, no puede sustituir hospitales públicos fuertes y no puede resolver por sí sola una economía que convierte la vida en mercancía. Conclusión. El antivirus es una advertencia más. El antivirus probablemente no será una epidemia global como el COVID. Ojalá que no. Pero ese no es el punto central. El punto es que cada brote vuelve a recordarnos algo que preferimos olvidar. La salud humana no está separada de la naturaleza, ni de la economía, ni de la política. La naturaleza no es un escenario muerto ni una bodega de recursos. Es un sistema vivo, complejo y dinámico. No hace falta imaginar que la naturaleza se está vengando, como si fuera una película. Basta entender algo más básico. Si un organismo destruye las condiciones que permite su propia existencia, tarde o temprano enfrenta consecuencias.
consecuencias. Y esas consecuencias pueden aparecer como crisis climática, pérdida de agua, contaminación, hambre, enfermedades respiratorias, nuevas epidemias o colapsos sanitarios. El planeta busca equilibrios, pero esos equilibrios no tienen por qué ser favorables para nosotros. Si destruimos bosques, alteramos ciclos climáticos, extinguimos especies y rompemos barreras ecológicas, el mundo no se detiene para protegernos, simplemente se reorganiza sus condiciones, y en esa reorganización nuestra vida puede volverse mucho más frágil. Mañana puede ser otro coronavirus, una bacteria resistente a antibióticos o un virus que todavía no conocemos, pero si el patrón de fondo sigue siendo la destrucción ecológica, la urbanización desigual, la movilidad global acelerada y la salud pública debilitada, entonces las advertencias seguirán llegando. La pregunta final no es únicamente si aprendimos algo después del COVID, la pregunta es más dura: ¿cuántas advertencias más necesitamos para entender que no podemos seguir destruyendo la naturaleza sin destruirnos también a nosotros mismos? Gracias por apoyar este contenido. Si te gustó este análisis, suscríbete y dale like para que más personas puedan reflexionar sobre estos temas. Somos Otrora. Aprende, critica y transforma.